Hoy les presento una historia de terror que los hará temblar hasta los huesos. Prepárense para adentrarse en un escalofriante relato titulado El demonio de la mina de oro. Durante los próximos 3 minutos serán testigos de una experiencia aterradora que pondrá a prueba su valentía y los llevará a un mundo lleno de oscuridad y maldad. Permítanme presentarles a Juan Carlos, un intrépido aventurero que decide explorar la misteriosa y abandonada mina de oro en las profundidades de las montañas de Potosí, en Bolivia. Juan Carlos siempre ha sentido una atracción irresistible por los secretos ocultos y está dispuesto a enfrentar cualquier desafío con tal de descubrir la verdad. La historia comienza cuando Juan Carlos escucha las leyendas que rodean a la mina de oro. Se dice que está maldita y que un antiguo demonio acecha en sus túneles oscuros. Intrigado por estas historias, Juan Carlos decide adentrarse en la mina para averiguar si son solo mitos o si realmente existe algo sobrenatural allí. A medida que se adentra en las profundidades de la mina, Juan Carlos siente una presencia maligna que lo observa desde las sombras. El aire se vuelve denso y frío, y el suave eco de sus pasos se mezcla con susurros inquietantes. El demonio de la mina de oro parece despertar, sediento de sangre y venganza. Mientras avanza por los estrechos pasadizos, Juan Carlos se encuentra con extrañas inscripciones en las paredes, escritas en un lenguaje antiguo e incomprensible. Las luces parpadean y las sombras cobran vida, envolviéndolo en una atmósfera de terror inimaginable. El demonio acecha en cada esquina, esperando el momento perfecto para atacar. De repente, un escalofrío recorre el cuerpo de Juan Carlos cuando descubre una antigua estatua del demonio de la mina de oro. Sus ojos rojos parecen seguirlo a medida que se mueve, y su risa retumba en los confines de la mina. La maldad se hace presente, y Juan Carlos sabe que está en grave peligro. Desesperado por escapar de las garras del demonio, Juan Carlos corre hacia la salida, pero la mina parece una trampa mortal. Los pasadizos cambian de dirección, las paredes se estrechan y el aire se vuelve irrespirable. El demonio lo persigue, cada vez más cerca, mientras su risa siniestra se mezcla con el sonido de sus propios latidos acelerados. Querida audiencia, espero que esta historia de terror extremo los haya dejado sin aliento. No olviden suscribirse, dar like y compartir este vídeo para más relatos aterradores. Recuerden, cuando se adentran en lo desconocido, pueden encontrarse cara a cara con el mal más oscuro que habita en las profundidades de la tierra. Con escalofríos, Juan Carlos Morales de Potosí, Bolivia.